Los maestros músicos Iván Signaigo y Sebastián Zubieta, junto con el empresario Fernando Álvarez, fueron los promotores que organizaron y realizaron el primer festival de música barroca en Cusco, Perú. La música siempre ha estado presente desde mi educación por la jesuita en Arequipa. Sin embargo, mi desenvolvimiento es textil, y en el textil hemos tratado mucho de recuperar cosas, fenómenos, técnicas que se han perdido. Fernando Álvarez, empresario textil peruano-canadiense, dedica especial atención a la recuperación de arte antiguo en busca de calidad y finura, tanto en tejidos como en música. Para él, lo especial de la música barroca latinoamericana es que al recuperarla se consigue algo bello, muy valioso y antiguo, y que es necesario resguardar y difundir. Resulta que yo soy cusqueño, resulta que yo soy una persona que regresa a mi país, que regreso a tratar de proteger y tal vez rescatar un poco las cosas que no necesariamente estamos valorizando nosotros como peruanos. Entonces nació la idea de que podríamos intentar realizar un festival de música barroca acá en el Cusco, en el centro, en la capital del imperio, donde se había reunido todo este fenómeno de cultura durante la colonia. El maestro argentino Sebastián Zubieta es director musical de la Sociedad de las Américas de Nueva York, que se dedica a promover la cultura latinoamericana. Él colaboró en la programación del festival y también dirigiendo a los músicos del evento en una misa celebratoria inicial, la cual estamos apreciando. Yo soy el director musical y una de las cosas que hago es organizar una serie de conciertos en nuestra sede en Nueva York. Y también entonces hago investigación sobre diversos temas que me interesan de la música, en particular la música barroca. Es un tema que me interesó siempre, soy musicólogo y compositor, entonces desde hace años vengo trabajando en esto. El Cusco es un lugar mágico, es realmente, bueno, hay lugares como este, como la catedral. O sea, caminar es como caminar por una película, para una persona que viene de afuera, es la primera vez que estoy acá. Es una cosa más maravillosa. Y espiritual y culturalmente, habiendo sido el corazón de los Andes, el corazón del Perú, hay tanta música, hay tanta cosa, tanto arte hermoso que se ve por todos lados, y la música es una parte muy importante. Y poder hacerlo en estos lugares que son tan maravillosos, que suenan hermosos, que son hermosos de ver. Iván Signaigo, maestro músico del Cusco, se ha especializado en instrumentos y música barroca y es organista y encargado de los antiguos órganos de la Catedral de Cusco. Él es el principal y dedicado promotor del festival.
La música barroca es la que se escribe en toda Latinoamérica desde el 1560, 1570 hasta 1750, incluso más en Latinoamérica. Es la música que viene desde Europa y se va a ir tocando y se va a ir enseñando aquí, se va a ir formando músicos en toda Latinoamérica, y ellos van a ser los maestros de capilla, los compositores y los directores que van a crear todo este repertorio que existe desde México hasta Argentina. Cusco, en la época del incanato, fue el centro de toda Latinoamérica, y en la época de la colonia también. Justamente Cusco está llena de material barroco. El barroco es un estilo, es una época en todas las artes. Se da en la pintura, se da en la escultura, se da en la arquitectura y se da en la música. En la música el mayor representante del barroco es Juan Sebastián Bach, con quien iniciamos el festival. El festival se inauguró en la Basílica Catedral del Cusco. La realización de este primer festival contó con el apoyo del Arzobispado del Cusco y de la Asociación Loyola del Perú, quienes presentaron el evento, y de la empresa Cori Exports y el Ministerio de Cultura. Todos ellos proporcionaron los soportes necesarios para lograr este magnífico festival. Las presentaciones musicales fueron en las iglesias de Cusco, que son joyas del arte barroco sudamericano, tales como la Catedral y la Compañía de Jesús. El maestro Iván Ciñago es musicólogo e investigador y dirige el proyecto Mensurabilis, mediante el cual se ha investigado y catalogado los manuscritos de música antigua guardados por siglos en el archivo del Arzobispado de Cusco. La ventaja del catálogo digital es que cualquiera puede tener acceso sin temor a dañar el manuscrito original. Cuando nosotros empezamos el catálogo en 2007, el proyecto implicaba varias cosas. Primero, hacer un catálogo, luego hacer un trabajo de investigación, transcribir las obras, publicarlas y empezar a difundirlas. Para difundirlas necesitábamos un festival. Era necesario un festival, crear un festival, y lo hacíamos en el sitio donde en la época del virreinato, en 1700, había sido el apogeo del barroco. ¿Qué cosa es el barroco? Es un arte. Voy a hacer, hablando en música, se escribe una base musical, que es el continuo, sobre el cual se elaboran otras melodías. Es música muy elaborada, muy procesada, es quizás la música más elaborada de todas las épocas, y que se puede ver, es exactamente lo mismo que ven ustedes aquí en la catedral. O sea, todo esto es barroco, los púlpitos, los órganos, los diseños aquí, todo esto, toda nuestra ciudad camina sobre un mundo barroco. Fernando Álvarez se educó en un colegio jesuita y considera muy interesante e inspiradora la historia de las misiones jesuíticas en América Latina. En el Cusco, los jesuitas impulsaron el desarrollo de las artes que en ese tiempo eran barrocas. De aquella época quedan bellísimas iglesias como las de Guaro y Andahuaylillas, que hoy son misiones en actividad, continuando con la ayuda a las poblaciones locales. Si algo pasa en el Perú es de que nos olvidamos de las cosas, que dejamos de lado ciertas virtudes, ciertos restos arquitectónicos, y pasa que con el tiempo hay alguien que lo descubre o lo redescubre, lo quiere traer al mundo. Las misiones jesuíticas tienen un rol cristiano, pero también tienen un rol cultural, como decía, y tienen un rol humano, y eso se nota en muchos aspectos. Acabamos de hablar con el párroco de la iglesia, nos explica de su labor social, de su labor cristiana. Todo es un conjunto que ahora podemos retomar y que podemos continuar promoviendo.
Durante el festival, Sebastián Zubieta conoció directamente el Cusco, así como los lugares de las misiones jesuíticas, centros del arte barroco sudamericano antiguo. Buena parte de la música que se hacía en la época barroca, o sea, el siglo XVIII, fines del XVII, XVIII, estaba relacionada con la iglesia, con el culto, en particular en el culto católico. Entonces todas las iglesias de la colonia española en América Latina, desde California hasta la Argentina, producían en mayor o menor medida música original o la traían, en fin, había muchísima actividad musical porque la música era muy importante para el culto. Que adquirió, digamos, facetas distintas en distintos lugares, combinándose, como pasó en todos lados, con cosas autóctonas que precedían la llegada de los españoles. El Cusco era un centro, o sea, el centro, digamos, espiritual histórico del Perú y de esta zona. Entonces el Cusco es una ciudad tan importante, tan hermosa y que tiene tantas iglesias en las cuales mucha de esta música se hacía, o sea que el lugar propio de esta música era esa, mucha música se hizo específicamente para esas iglesias. Y bueno, y Andahuaylillas, porque es un lugar hermoso que está cerca y donde hay un gran trabajo que todavía hoy está haciendo la Compañía de Jesús. Hay, por ejemplo, una cosa anecdótica pero muy importante, que tiene en esta iglesia están los dos órganos más antiguos de toda América Latina. O sea, son los primeros órganos del siglo XVII que se reconstruyeron en los últimos 10 o 15 años a través de diversos convenios internacionales, pero están ahí, se pueden tocar. La colonia, como etapa histórica en Latinoamérica, tiene muchos aspectos. Uno de ellos fue la presencia de las misiones jesuíticas, las cuales optaron por la música como un vehículo evangelizador y cultural, habiendo dejado un rico bagaje artístico que es el barroco jesuítico. Tienen cinco parroquias que están reformando, refaccionando y volviendo a su esplendor original. Y bueno, es un lugar al cual nos gustaría volver cuando hagamos nuevas ediciones de nuestra aventura, de nuestro festival. Creo que tenemos que poder canalizar bastante gente, bastantes entidades que tienen el interés común. Ya hemos identificado unos cuantos, hemos trabajado con unos cuantos, pero parece ser que la escala es aún mayor, que hay más gente, más entidades, más interesados en hacer lo que estamos haciendo y de distintos ángulos, o sea, desde el ángulo religioso, desde el ángulo administrativo, desde el ángulo turístico, desde el ángulo cultural. Y creo que eso es lo importante y creo que eso es también lo que hace esto tan especial, porque podemos satisfacer virtualmente cada campo con este trabajo. Me interesaría muchísimo, creo que es una cosa que podemos lograr, presentar música que haya estado olvidada durante algunos siglos, que hay mucha en distintos lugares, inclusive en el Cusco. Sería hermoso poder presentar, redescubrir algunas obras que las hay en distintos lugares. Y sería interesante también, creo, hacer algún tipo de difusión histórica, digamos, entre la música, contarle a la gente un poco la historia detrás.
festival en esta primera edición tiene 4 conciertos. El primero estuvo a cargo del grupo Artifex, el segundo fue el ensamble vocal barroco, el tercero Incanto barroco y terminamos con Sergio Militello, un organista italiano que está de visita. Entonces son 3 grupos peruanos, 2 de ellos vinieron de Lima para el festival, el tercer grupo es del Cusco y un invitado internacional. Creo que estos grupos, yo, bueno, como vivo afuera, vivo en Estados Unidos, vi un poco el panorama. Creo que la selección que hicimos junto con Iván de los grupos realmente son los grupos más destacados, creo, de la música antigua del Perú. Para la última noche y cierre del primer festival se presentó el maestro organista del Vaticano, Sergio Militello, de Italia, tocando música barroca sudamericana. Luego tocaron juntos los 2 organistas, Sergio Militello de Italia con Iván Signaigo de Cusco. Después de muchos años se tocaron simultáneamente los 2 órganos de la catedral. El festival es la base para un siguiente festival el próximo año que abarque mucho más que música, en el que se pueda hablar quizás de iconografía, quizás se pueda hablar de pintura, de algún tema más. Vengan más músicos, ya la invitación ahora es mucho más abierta, confiamos que van a ser más días y van a haber muchas más actividades. Eso es, creo, lo que viene y seguramente que con el tiempo va a ir creciendo. Se vislumbra un buen futuro para la recuperación y promoción de la música barroca latinoamericana desde el Cusco. El futuro que vemos es innovador y promisorio, y una necesidad cultural para la humanidad. Mucha colaboración fue necesaria para el festival, y todos los que participaron se sienten contentos con los resultados de su esfuerzo, pero sin duda es a los promotores Iván Signaigo, Fernando Álvarez y Sebastián Zubieta a quienes corresponde el mayor crédito por haber realizado este primer festival barroco latinoamericano del Cusco. Auspiciadores y promotores seguirán colaborando en la medida de sus posibilidades y esperanzas con este festival que para el futuro ya tiene sus cimientos. ¡Enhorabuena!